sido uno de las principales líneas de trabajo que hemos tenido como GovLab en los últimos años, porque es un desafío para los gobiernos. Nosotros somos un laboratorio de innovación pública que está en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y apoyamos y fomentamos el uso de datos en la administración pública, pero un uso de datos apoyado en una gestión responsable. Y dentro de esta gestión responsable, los temas de transparencia son claves, porque la transparencia es un requisito habilitador para que tú puedas generar confianza en las innovaciones que muchas veces las administraciones públicas tienen sustos o reticencias de hacer con datos. Nosotros siempre definimos la transparencia algorítmica como proporcionar a las personas información necesaria para poder evaluar e interactuar con los algoritmos, con los sistemas basados en ciencia de datos, inteligencia artificial, para prevenir que estos produzcan resultados que podrían ser discriminatorios, negativos y que podrían afectar los derechos fundamentales. Pero la transparencia algorítmica puede ser mirada desde dos puntos de vista, desde aquel que busca la transparencia como un ciudadano, al que necesita información para poder entender cómo, por ejemplo, se están tomando hoy en día las decisiones públicas a través de sistemas de decisiones automatizadas que están ya inmersos en muchísimos procesos administrativos y en toma de decisiones que les afecta, o también como un principio de actuación desde los estados hacia afuera, y que también sirve para que también los mismos gobiernos, las mismas administraciones públicas que utilizan inteligencia artificial puedan comprender cómo se llega a estas decisiones. Finalmente, la transparencia algorítmica uno la podría entender como una capacidad, ¿cierto? Como una capacidad de que todos estos actores del ecosistema, del ciudadano, por una parte demanda información, la administración pública que busca hacer más eficientes sus procesos, poder generar más oportunidades en las personas, gastar menos recursos, puedan monitorear la forma en que se toman las decisiones, probar y evaluar las lógicas, los procedimientos, los desempeños que tienen los sistemas algorítmicos que hoy en día son una realidad en las administraciones públicas, y con eso poder aumentar la rendición de cuentas finalmente. La transparencia no es una finalidad en sí misma, sino que es una herramienta que nos permite desde poder responder a dudas o a cuestionamientos respecto a cómo el Estado utiliza mis datos, cómo el Estado utiliza los recursos, qué decisiones hoy en día se están tomando con algoritmos o con inteligencia artificial o con sistemas basados en datos, y de esta manera poder exigir la responsabilidad, porque el hecho de que decisiones o procesos administrativos tengan un componente de tecnología no exime finalmente de la forma en que se llega a las decisiones que son apoyadas por los sistemas algorítmicos. Y como para también situar esta realidad, nosotros en el GovLab hemos estado monitoreando cómo es el uso de las decisiones automatizadas en el sector público, y tenemos un repositorio que es algoritmospúblicos.cl, donde ustedes pueden encontrar ejemplos del uso de toma de decisiones bajo algoritmos en la administración pública chilena, donde si bien no todo es inteligencia artificial, la mayoría de estos sistemas se identifican como de inteligencia artificial. Y ahí uno empieza a ver cuando la transparencia algorítmica también se torna crítica, porque si tenemos transparencia en la toma de decisiones públicas, cuando no participan algoritmos, deberíamos también ser capaces de extender esta transparencia a la toma de decisiones automatizadas, generando capacidades en todos los actores para poder solicitar información, comprender esa información, obtener y monitorear y probar finalmente que los sistemas estén funcionando de la forma que se supone que tienen que funcionar. Bien, muchas gracias. Bueno, me parece un gran inicio y enmarque de la conversación para, bueno, qué tipo de herramientas, justamente como decís, la transparencia algorítmica es una herramienta, qué tipo de herramientas se pueden desarrollar, ¿no? Para cómo se implementa una inteligencia artificial que en definitiva pueda estar alineada a lo que queremos, que es una inteligencia centrada en las personas, que pueda, digamos, mejorar nuestras vidas, que pueda impulsar el desarrollo. Así que bueno, un poco acá quiero pasar a una de las cosas que también estamos hablando dentro de los debates de la IA, y que acá la verdad que tenemos el enorme placer de tener a Paola Ricaurte presente, porque bueno, quiero un poco explorar
cómo se puede incorporar esta perspectiva de género, ¿no? En lo que es el desarrollo de la IA. Y cómo digamos, se enmarca en lo que es esta intersección de la perspectiva de género con las discusiones éticas y regulatorias, si seguimos como avanzando un poco en esta conversación. Así que bueno, Paola, te invito a ver si nos podés contar un poco más bueno, esta perspectiva de género en lo que es el desarrollo de la IA. Muchísimas gracias, Violeta, por la pregunta. Muchísimas gracias también a Hilda, a Gloria, por la invitación a esta conversación. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con queridos colegas que estamos tratando de avanzar en estos temas. Bueno, yo voy a hablar desde dos experiencias. Una experiencia es la que tenemos con el proyecto Incubando Inteligencia Artificial Feminista, que es un proyecto de innovación que busca impulsar el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial con perspectiva de género. Ayer se discutió algo de esto porque había precisamente dos personas representantes de los proyectos que estamos incubando. Y por otra parte, de mi experiencia en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, que es un consorcio de países que forman parte de la OECD, y que están tratando de impulsar recomendaciones para cubrir distintos ámbitos relacionados con la inteligencia artificial. Uno es la inteligencia artificial responsable, otro la gobernanza de datos, la innovación, la comercialización de la inteligencia artificial, y por último, los derechos laborales. Entonces, quiero enmarcar un poco mi discusión en estas dos experiencias, porque para mí han sido aprendizajes sumamente interesantes que tienen mucho que aportar a cómo nosotros desde América Latina podemos discutir sobre la inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, yo empezaría por decir que estamos en un momento en el que somos muy conscientes de que existen problemas sistémicos cuando hablamos de tecnología, no solamente de inteligencia artificial, que tienen que ver no solamente con la dimensión de género, sino con todas estas características interseccionales que hemos discutido mucho desde los feminismos, pero que se han incorporado también en las discusiones a nivel global sobre digamos, los vacíos que existen en la inteligencia artificial, que tienen que ver con cuestiones de racialidad, clase social, habilidad, educación, etnicidad, es decir, todas las características que de alguna forma presentan nuestra diversidad como humanidad y que no están representadas en la inteligencia artificial. Pero para mí la reflexión no es solamente, como ocurre a veces, volviendo un poco a los temas de discusión en los hábitos globales, no son solamente en una cuestión de representación, es decir, no solamente se trata de cómo tener datos que sean más diversos o cómo reparar los algoritmos para que no sean sesgados. Para mí necesitamos ampliar un poco la discusión sobre cuáles son los problemas sistémicos que estamos viendo en todo el ciclo completo de la inteligencia artificial, que es una perspectiva que se incluyó en la recomendación ética de la inteligencia artificial desarrollada por la UNESCO y que fue firmada por 193 países. Es actualmente el consenso más amplio sobre recomendaciones éticas de la inteligencia artificial que existe. Y esta visión del ciclo completo de la inteligencia artificial para mí es muy importante cuando estamos hablando de perspectivas de género, porque entonces podemos ir con un poco más de cuidado sobre dónde están todas las, digamos, las oportunidades para avanzar en la equidad de género, pero también en la diversidad en este ciclo de vida completo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que las discusiones que estamos teniendo, como ahora, ¿no? Por ejemplo, están un poco centradas en el uso, es decir, el impacto que tiene la inteligencia artificial en las personas usuarias. Y estamos como mujeres, pero también como personas de distintas identidades diversas, estamos sujetas a violencia, discriminación, también a campañas, por ejemplo, de desinformación. Y esto está comprobado que afecta digamos, de manera mucho más intensa a las personas por su edad, por su género, por su lugar, por su idioma, etc. Entonces, ese es un nivel de discusión, el nivel del uso. Pero, por otra parte, cuando pensamos en el ciclo de vida completo de la inteligencia artificial, podemos pensar que hay una parte donde hay diseño, hay una parte donde hay desarrollo como tal de la inteligencia artificial. Hay una parte donde los estados, por ejemplo, despliegan estos sistemas para que las personas, digamos, para ser parte de sus políticas públicas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con asistencia social o también a veces con vigilancia, seguridad y demás. Tenemos otra parte que es el uso, ¿no? Como ya en la vida cotidiana nosotras estamos
interactuando con esos sistemas, que es un poco lo que se estaba mencionando antes, y también tenemos la parte de los desechos, y esa parte de los desechos, por ejemplo, nunca se toca. Pero en todo ese ciclo de vida de la inteligencia artificial hay afectaciones particulares para las personas, mucho más para las mujeres, para las personas racializadas, para las personas que están situadas en el subglobal. Entonces, para nosotras, si hablamos de una perspectiva de género, queremos que se incluya en esa discusión todos esos aspectos donde hay afectaciones diferenciadas para ciertas personas por sus características. Entonces, cuando hablamos de regulación, retomando el tema de la discusión, cuando hablamos de regulación, para nosotras no es solamente hablar de regulación en sí, de generar más leyes que necesitamos, por supuesto, para que exista más transparencia, rendición de cuentas, sino también que incluyamos en esa discusión sobre la regulación todos estos otros aspectos de política pública que tienen que ver con educación, dinero para invertir en innovación, desarrollo científico con perspectiva de género, que tiene que ver con, por ejemplo, el impacto ambiental que implica el desarrollo de la inteligencia artificial que no se está considerando, el impacto de por ejemplo, en cómo se desarrollan esos sistemas, considerando también, por ejemplo, que cuando necesitamos minerales para producir inteligencia artificial, estamos afectando a una comunidad, o, por ejemplo, los derechos laborales de las personas que trabajan en la etiquetación de datos, que tenemos muchas mujeres de América Latina trabajando en etiquetado de datos y que están completamente invisibilizadas, o en la última fase del ciclo de vida, en los desechos, ¿dónde están yendo esos desechos? Entonces, necesitamos regulación y necesitamos políticas que nos permitan hacer transparentes todos esos procesos. Por ejemplo, ¿cuánto gasta un centro de datos en agua o en energía para operar? ¿Y cuál es el impacto ambiental que está teniendo donde se está instalando? Solamente en Uruguay hay manera como de acceder a esos datos más, de forma más transparente, en otros países no hay, por ejemplo. Y entonces, volviendo al tema de la regulación, para mí es importante que tengamos toda esta perspectiva más holística sobre lo que implica el desarrollo de inteligencia artificial y que así realmente podamos avanzar con una perspectiva de justicia social, de equidad de género y, por supuesto, de diversidad para que todas las personas tengamos las mismas posibilidades de beneficiarnos de este tipo de tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, definitivamente es súper interesante cuando estamos contemplando, digamos, todo lo que son los riesgos y las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de regular estas tecnologías. Digamos, justamente estas afectaciones diferenciadas, me pareció súper interesante ahí el punto que trajo Paola. Así que bueno, vamos a seguir explorando un poco diversas temáticas en torno a la regulación. Acá, bueno, tenemos presente a Judith Mariscal, y con ella quiero un poco poner el foco sobre el tema de los riesgos, ¿no? Sobre lo que son los datos personales, que bueno, es uno de los, digamos, de los temas que más surge, de las preocupaciones que más abundan en la agenda cuando uno empieza a hablar, digamos, de este uso de datos, de este uso de tecnologías. Entonces, preguntarte, Judith, bueno, ¿qué pasa con estas discusiones en la región en torno a los datos personales? Y también, importante, cómo juega el sector privado justamente en estas discusiones regulatorias. A ver si nos puedes contar un poco. Gracias, Violeta, y a Gloria y a Hilda por la invitación. Y de nuevo, sí, es un placer estar con especialistas, mis colegas que están en este panel, que realmente me parece muy importante llevar a cabo este tipo de conversaciones, porque a pesar de diversos estudios, pues a nivel regional o internacional, que existen sobre mejores prácticas en términos de IA, pues sigue habiendo un vacío de conocimiento, de mejores prácticas regionales sistematizadas en torno a esto. Entonces, pues me parece estas conversaciones un camino hacia allá, que es muy valioso. Respecto a las discusiones sobre datos personales, que es, bueno, claro, la herramienta esencial, ¿no? El insumo esencial. Pues hay de todo, ¿no? Pasa en la región por discusiones en torno a cómo sacar una estrategia de IA y una regulación sobre protección de datos, a zonas países en donde pues son muy incipientes, ni siquiera están realmente de una manera muy presente y alta en las prioridades de la agenda pública, hasta países que ya lo han llevado a cabo,
como saben, Chile, Brasil, ¿no? En algún momento México estaba como en la punta de lanza de esto, pero también, como es el caso de México, por ejemplo, en donde se lanzó una estrategia de inteligencia artificial en la administración pasada, se quedó ahí sin un marco institucional para llevarla a cabo. En términos de datos personales, sí se adelantó bastante. Como saben, la creación del INAE fue muy importante, se empezó a institucionalizar y ya está ahí. Sin embargo, pues lamentablemente en esta administración ha sido lo contrario, ¿no? Ha sido un poco tratar de desmantelar todo lo que se había hecho. Entonces hay diferentes niveles de avance en torno tanto a estrategias de IA como de normativas en torno a la protección de datos. Creo que en las discusiones que se dan en diferentes sectores en la región, se tienen avances como, por ejemplo, incorporarse a la alianza de la OECD. Me parece que lo que sacó la UNESCO, por ejemplo, en términos de estándares, pues es difícilmente debatible, ¿no? Contiene como los principios básicos que cualquier estrategia de inteligencia artificial o de protección de datos debe de contemplar, y ya mis colegas han hablado sobre la importancia de la transparencia, rendición de cuentas, posibilidad de explicación del uso de algoritmos. Y eso a nivel de principios, a nivel de voltear a ver otros países. En América Latina me parece que el caso europeo, o a nivel mundial en muchos sentidos, el caso europeo ha sido muy importante, como un referente en donde contiene regulaciones bastante detalladas, robustas, pero también un poco tajantes. Y bueno, como en cualquier caso, es difícil transferir, importar tal cual a otros contextos culturales y principalmente institucionales, ¿no? Si no existe un marco institucional sólido, pues cualquier desarrollo de este tipo de normativas es difícil que se pueda implementar. En el caso del modelo europeo, el GDPR, pues uno de los principales problemas que se han discutido en la región, más a nivel académico, es que contiene un riesgo. El riesgo uno, que ya mencioné, que es obvio, de la necesidad de tener un marco institucional para poder implementarlo. Y el otro es que el ser tan tajante en ciertos sentidos hace que pues entramos al riesgo de que las grandes empresas pueden cumplir esto. Tienen los recursos, la tecnología, las posibilidades de hacer frente a cualquier multa, y es importante que estén reguladas. Sin embargo, también este mismo modelo, este mismo reglamento puede ser una barrera para las empresas pequeñas, para los startups que no tienen este tipo de recursos. Entonces, pues hay un gran riesgo, porque por un lado estás regulando estas grandes empresas que hacen frente al reglamento y pueden de alguna forma evitar que su modelo de negocios, que está basado en datos, se frenen, pero no así para los startups. ¿Cuál es el papel del sector privado específicamente? Me parece que lo que se ha visto en general es esta tensión, justo, por ejemplo, en el caso europeo. Lo que en general las empresas grandes de tecnología, de plataformas de uso de datos, lo que buscan es la autorregulación. Y claramente esto entra en tensión con estas tendencias, en donde se busca regular, limitar y cumplir con todos los principios, los estándares necesarios para la protección de datos. Y en este sentido, pues, quisiera terminar en donde
qué se hace, ¿no?, frente a esto. Si no se puede importar un modelo de Europa o de otras latitudes, el de Europa es especialmente avanzado. Me parece que lo que hay que hacer es innovar, es empezar a pensar fuera de la caja. Y en ese sentido cito un trabajo que publicamos en Centro Latam Digital, que fue escrito por mis colegas María Sonash-Maqueo, que es experta en protección de datos, ha trabajado muy de cerca con el INAI, y Fernanda Vicens, que es economista, especialista en competencia, en política de competencia. Me parece interesante lo que ellas plantean, en donde trabajaron juntas una abogada y una economista, viendo qué ocurre aquí, y empezaron a ver prácticas que se están dando en Europa y en otras regiones, en donde lo que se hace es obligar en el diseño de la política regulatoria de competencia el elemento de protección de datos. Es decir, una política de competencia en general se diseña ex post, ¿no?, una vez de que ya están jugando las empresas en el mercado. Y aquí lo que se está buscando y se está aplicando, y me parece una innovación importante, es que la política de competencia pueda regular a las empresas, incluyendo el elemento de protección de datos. O sea, más allá, sí están teniendo prácticas anticompetitivas, desleales en el mercado, es también incluir el qué tanto están protegiendo los datos personales, qué tanto están haciéndolos transparentes, teniendo una explicación en torno a esto, y esto al final termina con una visión de competencia efectiva, de si en realidad esta empresa está contribuyendo al desarrollo de la competencia efectiva o no, incluyendo el tema de datos personales, que me parece pues una forma como de darle la vuelta, ¿no? Si ha sido hasta ahora difícil estar regulando empresas únicamente desde la perspectiva de protección de datos, incluirla de una forma más interdisciplinaria y de una forma pues más eficiente en torno de va a tener más implicaciones y más riesgos las empresas que no cumplan con este elemento de protección de datos. Este reporte, este paper está en nuestra página web, pues invito a visitarlos, y continúa esta visión sobre cómo innovar, ¿no?, una regulación innovadora. Y terminando nada más, también en una visión innovadora es pensando cómo, y también tomando esta idea de regulación en general, cómo se podría pensar el modelo europeo de una forma asimétrica, es decir, no aplicada a todas las empresas a rajatabla, sino pensando en tener diferentes componentes regulatorios para empresas ya establecidas, grandes empresas, y diferentes componentes para las pequeñas empresas y startups. Perfecto. Bueno, la verdad que muchas gracias, Judith, y está muy bueno. Bueno, eso, empezar. Me quedo con la palabra que dijiste, innovación. Me parece que el contexto y los desafíos requieren un poco que pensemos eso, cómo a nivel también regional podemos trabajar de manera coordinada, y también creo que hay algo que se mezcla ahí, que es el tema de la soberanía, ¿no?, de los países, y en cómo regular y cómo entra en juego eso para tener, digamos, tecnologías que estén al servicio de las personas. Y bueno, y también cómo proteger, ¿no?, los derechos humanos, como es los datos personales. Y bueno, un poco siguiendo esa línea, acá quería, bueno, involucrar un poco a Juan Manuel García de Derechos Digitales. Y bueno, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de regular, cuando hablamos del impacto de estas tecnologías, tiene que ver con la libertad de expresión. Así que bueno, desde Derechos Digitales vienen trabajando bastante esta temática, así que bueno, quería preguntarte, Juan Manuel, ¿cómo ven ustedes que se vincula, ¿no?, la inteligencia artificial con la libertad de expresión? ¿Qué tendencias están identificando, digamos, en materia de regulación o de políticas públicas? A ver si
podías aportar un poco a esta conversación desde esas perspectivas. Muchas gracias, Violeta, y muchas gracias por la invitación. Desde Derechos Digitales estamos muy contentos de formar parte de esta Semana de la Inteligencia Artificial. Y respecto de tu pregunta, Violeta, creo que es imposible no responderla haciendo referencia a lo que pasa con el trabajo que vienen realizando las plataformas, ¿no?, de publicación de contenidos y de redes sociales, dado que de alguna forma están estructurando un poco la conversación y también están sentando determinadas pautas que modifican la forma en la que se generan contenidos. Hay algunas decisiones empresariales que efectivamente impactan en esa conversación y en esa forma de generar contenidos. Por ejemplo, un ejemplo así como para comenzar, quería mencionar, hay un youtuber argentino, un periodista que de forma autogestiva publica videos, informes especiales sobre temáticas de actualidad, y cuando termina sus videos, él, como todos, ¿no?, llama a que comente en su audiencia, a que dé like y a que se suscriba a su canal, y él dice porque hay que ayudar al algoritmo. Y me resulta interesante esto justamente, ¿no?, porque hay conciencia específica por parte de las personas que forman parte como productores de contenido de este tipo de plataformas, en que tienen que ayudar de que tienen que adaptar su forma de hacer contenido y de interacción con su audiencia en función de lo que determinan estos algoritmos. Entonces, insisto, hay decisiones empresariales que están modificando la forma en la cual se generan este tipo de contenidos, pero cuando vamos a lo que tiene que ver con redes sociales, esto puede llegar a incidir efectivamente en cómo esa conversación se estructura y, por ejemplo, cómo nos llegan no solamente videos sobre cuestiones más intrascendentes, como videos de gatitos, etcétera, sino como acerca de temas sobre la actualidad pública, social y política, que pueden llegar a modificar la forma en la que entendemos determinados temas de la realidad, y también en modificar incluso, ¿no?, preferencias políticas o opiniones sobre temas sustantivos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tiene que ver con algoritmos y libertad de expresión, efectivamente tienen un tema que es necesario prestarle atención. Por ejemplo, lo que pasa hoy en día en una de las redes sociales donde más se habla sobre actualidad y política, que es Twitter, ¿no?, ahora X. Con una modificación a partir de las políticas de la empresa, ya se priorizan las cuentas, por ejemplo, que son pagas por sobre las cuentas que no son pagas. Entonces, si bien hay un libre acceso a esas plataformas, la visibilidad y la representatividad de esas discusiones no necesariamente es lo que pasa efectivamente en la sociedad. Desde Derechos Digitales venimos siguiendo este tipo de temas, y nos parece que es muy importante poder participar de forma activa en las discusiones activas que hay sobre la regulación de este tipo de asuntos. De hecho, por ejemplo, en la actualidad formamos parte de una acción de Naciones Unidas que se llama Global Digital Compact, donde se está hablando justamente de algunas estrategias y de estándares posibles para la regulación de contenido en plataformas, etc. Pero muchas veces estos procesos no son los más transparentes y tienen cierta opacidad. Entonces, justamente nuestro trabajo, lo que buscamos hacer es tratar de transparentar esos procesos, de participar y de que sean lo más inclusivos posibles, ¿no? Porque a la hora de generar políticas sobre estas temáticas, se puede caer en temas que vulneren justamente la libre expresión de quienes forman parte de estas redes sociales y de estas plataformas. Así que nada, quizás dejo el lugar para el resto de los participantes y seguimos después. Gracias, Juan Manuel. Así que bueno, para seguir un poco esta conversación, venimos poniendo mucho el foco en cuáles son los riesgos, en cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero también lo que queremos impulsar y lo que queremos un poco reivindicar es también todas las oportunidades y las posibilidades de usar inteligencia artificial para lo que, desde ILDA venimos un poco investigando y promoviendo, que es el uso de la inteligencia artificial para el bien público.
que digamos, y acá tenemos a Fernanda Campanucci de OCAFN Brasil, que bueno, ellos también tienen bastante experiencia en el desarrollo de inteligencia artificial desde, digamos, lo que es la sociedad civil, que la verdad es un caso súper interesante, así que bueno, quería eso, invitarte, Fernanda, a que nos puedas contar un poco, bueno, cómo viene siendo esta experiencia del proyecto de Querido Diario, cómo vienen usando justamente estas tecnologías para también lo que es garantizar y dar oportunidad de derechos, como es el acceso a la información, por ejemplo. Así que bueno, te paso la palabra a ver si nos podés contar un poquito de eso. Muitas graças, Violeta. Bom, eu vou falar em português, temos a interpretação e eu falo devagar também para facilitar o trabalho da nossa intérprete. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se está aparecendo o meu vídeo aqui, para mim deixou de aparecer. Sí, sí, aparece. Ah, então tá bom. Bom, acho que para a gente falar do projeto Querido Diário, é bom a gente dar um passo atrás e falar de um outro projeto que a Open Knowledge Brasil promoveu e ainda está ativo, né, mas não é o carro-chefe hoje em dia, que é o Serenata de Amor. O projeto Serenata de Amor, ele foi por muito tempo referenciado como um robô, né, que usa inteligência artificial para ajudar a controlar os gastos públicos. Então, foi um exemplo de inteligência artificial para o bem público e existe desde 2017, né? E naquele momento ainda era uma grande novidade, ainda parecia uma coisa muito do futuro, né? O Serenata de Amor, ele simplesmente pegava uma massa de informação que estava desorganizada no momento, depois foi estruturada, que eram os gastos públicos dos deputados federais do Brasil. E aí ele olhava padrões, né, em busca de padrões, via desvios, assim, de pontos fora da curva, né, outliers, e identificava suspeitas de uso incomum dos recursos e pedia para as pessoas se engajarem, olhar aquelas notas fiscais e olhar se aquilo era realmente suspeito. Bom, esse projeto, ele chamou muita atenção na época, mas ele tinha um escopo ainda muito restrito, né? A gente estava falando de informações públicas, de gastos públicos, de um dos níveis de governo, né? O governo federal e somente dos deputados. Mas ele gerou uma consciência, né, e sensibilizou o público para o potencial de uso dessa ferramenta. A partir daí, a gente passou a receber muitos pedidos de uso de uma ferramenta como essa nas cidades brasileiras. No Brasil, a gente tem mais de 5.500 municípios com autonomia para fazer políticas públicas, mas a gente, né, percebeu que não tinha informação organizada, estruturada, dados para fazer qualquer tipo de uso de inteligência artificial, né? A gente sabe que os dados, eles são o insumo principal da inteligência artificial, né? Não dá para fazer aprendizagem de máquina, não dá para fazer nada sem dados. E aí, então, a gente tem um problema de infraestrutura anterior, que esses dados simplesmente não estão organizados, não tem sistemas, não tem interoperabilidade, e a gente foi direto na fonte, né, de novo, buscar uma informação que estava desestruturada. E aí que a inteligência artificial pode ajudar, a ajudar a ler a massa de informação dos diários oficiais. Diários oficiais em PDF, né, arquivos que muitos países aqui da região têm o mesmo sistema, que já existem há 200 anos, e eles foram para o PDF, mas mantém aquela lógica de um jornal com as letrinhas miúdas. Então, a gente tem um esforço de criar uma infraestrutura de dados para aí sim poder usar a inteligência artificial para ler, para compreender, para analisar essa massa de informação. E aí tem dois desdobramentos interessantes já que eu vou mencionar rapidamente, desde que a gente construiu essa infraestrutura. A gente vai lançar daqui a 2 dias o Diário do Clima,
que é uma ferramenta que olha, que vasculha, né, que faz uma varredura em busca de informações sobre meio ambiente nas cidades. Então, decisões sobre meio ambiente, sobre políticas de adaptação a mudanças climáticas, tudo que se decide na cidade que impacta o meio ambiente, essa ferramenta está buscando e gerando alertas. E a gente tem também um específico para olhar para educação nos municípios, adoção de ferramentas tecnológicas pelos municípios, né? Quais tecnologias estão sendo adotadas nesses municípios. Ele ainda está escalando, é um projeto que está em andamento, mas para concluir essa parte, depois a gente pode seguir na discussão, eu vejo esse projeto como uma referência, um exemplo, em outra escala, né, do que isso pode representar para um país. Então, nós, desde a sociedade civil, né, a partir da sociedade civil, nós estamos fazendo um projeto de infraestrutura que serve a outros projetos do ecossistema, né, tem uma API aberta, as pessoas podem usar esses dados e podem implementar os seus próprios modelos de inteligência artificial com esses dados, com essa informação, e os países, eles também deveriam se ocupar e investir em infraestruturas públicas de dados para outros temas, outras informações que ainda não estão disponíveis. Então, acho que ele é um exemplo de como a gente ainda precisa avançar muito em termos de infraestruturas abertas, infraestruturas públicas, digitais, que forneçam dados para a cidadania, para todo o ecossistema, poder desenvolver seus próprios modelos também e começar a usar essa massa de informação de outra maneira, né? Acho que o Querido Diário é como um exemplo do potencial que isso também pode ter em âmbito nacional e regional. Muchas gracias, Fernanda. La verdad que es un ejemplo muy interesante, bueno, de uso y desarrollo de inteligencia artificial desde la sociedad civil y bueno, nos da, me parecen, muchos puntos interesantes para el desarrollo y las consideraciones futuras. Bueno, para seguir esta conversación, un poco el objetivo de este conversatorio, en esta primera etapa, un poco abordamos y exploramos algunos de los debates que generan más interés, que están más en agenda en cuanto a la inteligencia artificial, y ahora un poco reconociendo que hay una conversación global, queremos pensar acá en conjunto, colaborativamente, bueno, cómo se posiciona América Latina en esta discusión global, qué particularidades, qué tenemos que tener en cuenta, cómo entramos en esta discusión global y cómo nos pensamos también a nosotros mismos. Así que acá, bueno, quería un poco seguir con Fernanda y a ver si podemos un poco explorar esto de qué particularidades tiene América Latina y, digamos, cómo nos incorporamos en esta discusión global en cuanto a justamente lo que es la regulación de IA, la transparencia, la ética. Así que, bueno, Fernanda, te vuelvo a pasar la palabra. Sim, claro. Agora inverteu, né? Então, vamos lá. Acho que a gente tem aqui um primeiro ponto que a gente não pode ignorar, é que a América Latina, ela está marcada por desigualdades profundas em diversas áreas, de desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades de gênero. Então, a gente tem que pensar cada vez mais como trazer esses temas concretamente para o debate de regulação, as questões de diversidade, de equidade, como a Paola já bem falou no primeiro bloco, em todo o ciclo de vida, todo o ciclo de desenvolvimento de inteligência artificial, não só no uso. E aí, um primeiro ponto óbvio, né, que a gente precisa se atentar, é a oportunidade que a gente tem, também como América Latina, por experiências de participação social, experiências de sociedade civil e de articulação, é inovar em termos de metodologia da discussão regulatória.
né? Como que a gente incorpora novas vozes nessas discussões. No Brasil, por exemplo, isso foi uma questão que surgiu ali no chat, né? Realmente a gente ainda não tem a regulação, mas a gente já iniciou um processo de discussão no âmbito do Congresso Nacional, e no ano passado o Senado formou uma comissão de juristas para debater um marco legal que não tinha diversidade, né, ou que estava muito frágil em termos de diversidade. A sociedade civil se organizou para demandar uma maior, não só representatividade em termos de gênero, de raça, de etnia, mas também em termos de temas, porque ela era essencialmente uma comissão jurídica, uma comissão de juristas, e a gente, para falar de inteligência artificial, tem que ser interdisciplinar. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, na própria discussão da regulação, a gente ter métodos de consulta, de participação popular mais fortes, né? E o segundo ponto, que aí eu também vou pegar um gancho da minha primeira fala, é pensar na transparência das infraestruturas digitais e na própria construção dessas infraestruturas também, né? A gente tem um movimento de transformação digital no poder público nos últimos anos, e muito marcado por participação de consultorias, né, de consultorias internacionais, de organismos multilaterais, mas ainda com uma frágil participação, né, das pessoas e uma baixa transparência desses processos, e o poder público tem caminhado para duas características, né? Uma que é centralizar essas bases de dados, e isso também está se formando, né, criando condições para compartilhar essas bases de dados, mas sem transparência. E o outro é no movimento assim de cidades inteligentes, né, o posicionamento de sensores, de câmeras, também sem discussão sobre como fazer isso, né? E isso faz parte da infraestrutura digital, quando a gente fala de geração de dados, onde os sensores estão posicionados na cidade, né? Como que o dado está sendo gerado, coletado, é uma decisão também tem que ser tomada com participação popular. Então, acho que isso gera dois temas aí, que é, por um lado, soberania digital sobre os dados e também independência tecnológica, que a gente precisa discutir, né? A América Latina não se posiciona globalmente como um produtor de tecnologia. Eu acho que isso é importante também para a gente entrar nesse debate regulatório sobre o nosso potencial e a nossa capacidade de fazer isso. Vou deixar para os colegas também complementar com os outros muitos pontos dessa discussão. Obrigada, Violeta. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, y gracias porque siempre creo que aportás una perspectiva súper interesante. Bueno, más que nada, y me quedo, por ejemplo, con conceptos como, bueno, la articulación, la necesidad de articular, la necesidad de innovar en las metodologías de regulación, y bueno, y todo lo que tenemos que hacer a nivel de infraestructura, ¿no? Y bueno, acá quiero un poco volver con Judith, que, bueno, ya en su primera intervención estuvo abordando este tema de la regulación desde una perspectiva también regional. Y bueno, hay, digamos, una pregunta que a veces nos hacemos cuando empezamos a hablar de regulación, que es, si necesitamos un marco regulatorio común en América Latina, ¿cómo se vería si nos necesitáramos? Y, digamos, teniendo en cuenta que, digamos, desde el norte global, más que nada desde Europa, muchas veces se desarrollan guías normativas que, bueno, obviamente podemos tomar, pero bueno, ¿cómo se trasladan esas normativas, esos marcos existentes a nuestras realidades, digamos, a las particularidades de América Latina? Así que bueno, ahí un poco invitar a Judith a ver si puede ayudarnos a responder estas preguntas. Gracias, Violeta. Perdón, una corrección en mi última intervención. Si no me refería a que existía una regulación de IA en Brasil, pero fue rankeado alto justo en términos de el desarrollo, de llegar ahí, ¿no? De cómo fue más participativo o intentó serlo en principio que otros países. La pregunta de una normativa común, pues claramente es muy difícil, empezando por lo que ya todos sabemos, que cualquier tipo de normativa es tan buena, cualquier ley
o regulación es tan buena como su marco institucional. Entonces, sin un marco institucional que además para crearlo se requiere de todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? Esta participación holística, inclusiva, viendo diferentes necesidades y perspectivas dentro de la población es necesario, y lo que se busca, ¿no? Eso ya lo sabemos. Por ahí había una pregunta de la audiencia en donde se preguntaba qué podemos hacer, esperar o no. Y me parece que claro que no, y que de hecho no estamos esperando ya. A nivel global, me parece que lo que se puede empezar a tomar, lo que sí se puede empezar a tomar son los estándares que se han generado, estándares básicos como un piso básico que ya todos conocemos y que en diferentes medidas algunos países han intentado tomar en cuenta y desarrollar. Pero de nuevo, tenemos que tomar en cuenta las diferencias entre nuestros países a nivel de capacidad institucional, a nivel político, a nivel de grandes diferencias socioeconómicas en la región, al interior de cada país. Entonces, me parece difícil que pueda existir en este momento una normativa común, pero desde luego que pueden existir estándares básicos comunes que nos den ese piso básico en, primero, modelos de protección de datos, que es un componente muy importante dentro de cualquier estrategia de inteligencia artificial. Y creo que nos toca desde nuestras diferentes trincheras, desde la academia, el sector civil, poder contribuir a este desarrollo, porque, como decía anteriormente, existe un gran vacío. Entonces, se necesita ir conociendo más cuál ha sido el inventando y diferentes estrategias que ya se han implementado en otros países y en nuestra región. También ver qué tan seguros son, qué tan transparentes, qué tan inclusivos, qué tanta capacidad de explicación tienen los algoritmos, por ejemplo, que es un tema súper importante de protección, privacidad de datos. No solamente se trata de datos personales que no queremos compartir como consumidores, sino también se trata de derechos humanos, de derechos digitales. En el caso del Centro de Data Digital hemos estado estudiando el uso de Internet y la privacidad de datos que conlleva, más allá de compartir datos que no queremos compartir, implican un riesgo a su sobrevivencia misma, porque, en fin, como sabemos en el caso de los migrantes, pues son tan vulnerables que pueden entrar a una herramienta digital, y si no existe esta protección de datos y si no tienen el conocimiento de cómo utilizarlo para proteger sus propios datos, pues están en riesgo de perder la vida, de ser cooptados por el crimen organizado. Se trata de personas, en fin, estamos hablando de sobrevivencia de seres humanos y de derechos humanos en general. Entonces, me parece que podemos ir avanzando desde diferentes perspectivas y diferentes lentes, haciendo esta documentación, preguntándole a las personas mismas, a las poblaciones vulnerables en especial, entendiendo cómo es que se pueden utilizar sus datos personales y los riesgos que han ocurrido y los daños que ya se han hecho. También tenemos, me parece muy importante ir viendo, al ver los riesgos de daño en todas las diferentes poblaciones, es importante ir midiendo el impacto también que ha tenido. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo sobre, y hay mucho miedo, preocupación respecto a cuál es la relación entre IA y empleo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Cuál ha sido el impacto? Irlo documentando, irlo evaluando, irlo monitoreando, y obviamente ir apoyando estrategias y apoyando aplicaciones de desarrollo de IA que sean para el bien común
y en especial ir demandando y haciendo desde nuestra parte esta demanda de explicación, que me parece muy importante. Entonces, no, a la pregunta por ahí que básicamente entiendo, no era así como quedarnos sin hacer nada, pero hay mucho que hacer en términos de ir evaluando y poder contribuir con evidencia para el diseño y la implementación de estas estrategias normativas y políticas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, creo que trajiste ahí un poco algunas líneas por donde se puede justamente empezar, si no es por regular, pero aunque sea por crear estándares, aunque sea, digamos, como algunas líneas de acción posibles, así que creo que la verdad que estuvo muy, muy interesante tu participación. Y bueno, acá un poco quería volver con Juan Manuel. Dentro, digamos, estuvimos un poco abordando en la primera parte cuáles son los debates, cuáles son las discusiones, cuáles son los riesgos de la IA. Y bueno, me parece que en el último tiempo en América Latina hemos visto varios casos de uso de estas tecnologías para seguridad, para vigilancia, y me parece que justamente la implementación en estos sectores de inteligencia artificial acá en América Latina nos despierta como muchas alertas, muchas alarmas de cómo se está usando. Entonces, me parece que por una historia en la región y también el presente, digamos, de distintos grados de fortalecimiento de la democracia y de libertades hacia el ejercicio, ¿no?, de la ciudadanía, de la sociedad civil. Entonces, preguntarte, Juan Manuel, bueno, ¿qué particularidades tenemos en América Latina para tener en cuenta en estos debates? Y que, digamos, ¿qué riesgos o qué sesgos han venido ustedes identificando, ¿no?, en estos análisis y en estas investigaciones que han realizado? Gracias, Violeta. Bueno, quizás un buen ejemplo como para hablar sobre temas de vigilancia en América Latina sea el de las cámaras de reconocimiento facial que se están implementando en distintos países de la región. Son cámaras que funcionan detectando datos biométricos y comparando esos datos asociados a bases de datos de prófugos principalmente, lo que desperta una alerta, ¿no?, en las fuerzas de seguridad que proceden a la detención de las personas que quedan de forma positiva con ese chequeo. El tema es, nosotros participamos desde Derechos Digitales en 2021, hace un par de años, en un estudio de toda América Latina acerca de temas de reconocimiento facial en la región para temas de vigilancia interna, de seguridad interna. Es un estudio que hicimos con la Organización del Sur, que componen 10 organizaciones de la región, y bueno, en realidad fue en 9 países distribuidos en toda la región, pero 40 iniciativas en total. Y lo que detectamos a partir de ese estudio fue una gran falta de transparencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de esos procesos, cómo funcionan esos sistemas de reconocimiento facial, cómo procesan los datos, y principalmente problemas en lo que tiene que ver con la calidad de las bases de datos. Hubo muchísimas denuncias respecto de falsos positivos de esos sistemas, y esto es algo que vulnera de una forma muy, muy palpable, ¿no?, los derechos de las personas, que son detenidas de forma injusta y totalmente errónea en muchos de los casos. Entonces, en este sentido, creo que, y también volviendo un poco a lo que mencionaba Romina en su intervención, la transparencia respecto del uso de este tipo de sistemas es totalmente necesaria. Y también es necesario que los gobiernos puedan dar cuenta de para qué están usando ese tipo de sistemas. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un proceso muy largo de algunas organizaciones que denunciaron y demandaron la inconstitucionalidad de la implementación de sistemas de reconocimiento facial por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y este proceso luego llevó a distintos fallos, donde efectivamente se confirmó la inconstitucionalidad, y también donde este proceso mostró que estos sistemas de reconocimiento facial no solo estaban siendo utilizados para temas de seguridad,
Entonces, en ese sentido, también puede hablarse de persecución o de fines que exceden lo que tiene que ver con la seguridad específicamente. En este sentido, la transparencia y las auditorías a estos sistemas es algo totalmente necesario. Y también hay algo que tiene que ver con que estos sistemas siguen en vigencia, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un proyecto en la ciudad de São Paulo, en Brasil, que también puede llegar a contar con 40.000 cámaras en el estado de São Paulo. Eso es algo que es necesario también controlar y ver qué está pasando con eso, ¿no? Que haya más participación y que haya efectivamente auditorías de seguimiento. Y hoy en día, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, estamos en medio de un proceso electoral, en un contexto electoral, y muchos de los candidatos siguen proponiendo como una solución a temas de seguridad la instalación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Y no es que el reconocimiento facial es algo que está dentro de la plataforma, sino que está en el discurso, ¿no? O sea, es algo que es muy central dentro de algunas plataformas electorales. Así que en ese sentido, respecto del uso de la inteligencia artificial para videovigilancia, Violeta, creo que eso es uno de los asuntos más sensibles que tenemos para seguir, porque efectivamente los derechos humanos de las personas y las detenciones arbitrarias continúan produciéndose. Así que creo que eso es un poco lo que... Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, acá creo que Juan Manuel trajo algunos aspectos para tener en cuenta en eso, cuando pensemos colectivamente, cuando reflexionemos colectivamente en esta, digamos, gran agenda en lo que son los impactos de la inteligencia artificial, y bueno, justamente lo que tenemos que tener en cuenta como países de América Latina, y cómo pensar en esas regulaciones, en las medidas que hay que tomar, en las políticas públicas que hay que implementar en cuanto a un uso responsable, ¿no? de las inteligencias artificiales. Así que bueno, para pasar, digamos, a otro tema, otra de las particularidades de nuestra región es el movimiento feminista y el crecimiento de estos movimientos también en cuanto a su intersección con el desarrollo de políticas públicas y específicamente lo que viene trabajando Paola, que es también pensar la inteligencia artificial desde una perspectiva feminista. Así que bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de que nos pueda contar un poco qué es esta perspectiva, digamos, qué vienen trabajando desde este foco feminista de la IA, y cómo se trasladan ciertos como valores o aprendizajes de estos movimientos hacia las políticas o hacia las medidas en cuanto a, ¿no?, la regulación, la transparencia de la IA. Así que bueno, Paola, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Violeta. Bueno, sí, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y esto de inteligencia artificial feminista es posible? O sea, ¿existe? Y bueno, yo creo que podríamos comenzar con algunos planteamientos desde el feminismo, ¿no? Que dicen simplemente no es posible tener una inteligencia artificial feminista, es una contradicción, puesto que la inteligencia artificial hegemónica es una herramienta que opera desde una matriz de poder que simplemente no se puede hacer como un arreglo fácil, ¿no? Es decir, volviendo a esta idea de las herramientas del amo, ¿no? Que no van a servirnos a nosotras en nuestro movimiento para alcanzar nuestra emancipación. Entonces, para nosotras es importante partir desde ahí porque nuestro primer planteamiento desde los feminismos es que tenemos que entender que la inteligencia artificial es una cuestión de poder. O, si lo queremos decir desde una perspectiva un poco más amplia, los sistemas sociotécnicos en general, incluidos los sistemas de inteligencia artificial, son construcciones sociales y por tanto van a reflejar las características de esas matrices económicas, históricas, políticas, sociales, culturales de las cuales emergen. Entonces, hoy tenemos sistemas de inteligencia artificial que son hegemónicos, que emergen de una matriz capitalista, que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Heteropatriarcal, es neocolonial, es occidental, y nos excluyen a las personas, a las mujeres, a las personas racializadas, a las personas que no hablamos inglés, a las personas que no somos blancas, a las personas que están consideradas como subordinadas o marginalizadas dentro de estos sistemas, ¿no? Entonces, actualmente la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial hegemónicos están producidos en un mercado muy concentrado
principalmente bajo este modelo que habíamos o que estaban mencionando, ¿no? Modelos de vigilancia, de captura de datos, de extractivismo, y los grandes actores son los grandes actores del capital mundial, del capital financiero, capital tecnológico, ¿no? Y que, como mencionaba Judith, pues son estos actores poderosos que tienen no solamente el capital, sino que jalan todos los talentos, ¿no? de todas partes del mundo para trabajar en esos proyectos, y que también tienen todas las condiciones infraestructurales, materiales para producir tecnología, y también regulatorias, porque hacen lobby, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar de inteligencia artificial feminista, tenemos que abordar esa producción tecnológica en la que se articulan, como mencionaba, en todos los ciclos de la inteligencia artificial, los sistemas de producción de conocimiento, los sistemas económicos, los sistemas culturales, los sistemas políticos, las leyes, las relaciones, las normas, y todo lo que viene asociado, lo que a mí me gusta llamarle los ensamblajes algorítmicos, ¿no? Todo este conjunto de elementos o componentes que nos explican qué es la tecnología, ¿no? Entonces, para nosotras, en el proyecto que estaba mencionando, de inteligencia artificial feminista, significa comenzar a desmontar todos estos presupuestos, ¿no? ¿Qué tecnologías tenemos que desarrollar? ¿Quién las tiene que desarrollar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿No? Entonces, en el proyecto hemos mostrado que sí es posible cambiar estos presupuestos. Las tecnologías, podemos desarrollar las tecnologías que sirvan a nuestras comunidades, que estén localizadas, que sean las tecnologías que verdaderamente necesitamos, que responden a lo que somos. ¿Quién las puede desarrollar? Bueno, tenemos afortunadamente equipos que no están compuestos solamente de personas académicas o solamente personas técnicas. Hay mucha gente de sociedad civil, hay activistas, es decir, ampliar la base de la participación, de la capacidad, digamos, de la posibilidad de producir innovación que mencionaba hace un rato también, ¿no? Y nuestros equipos son equipos multidisciplinarios, es decir, no son solamente técnicos, tenemos personas, como les decía, de distintas disciplinas, están liderados por mujeres, y además están desarrollados bajo una ética del cuidado feminista que se refleja en la forma en que se hacen los proyectos. No son proyectos tampoco a escala, son proyectos que están muy concentrados en atender problemas específicos de las comunidades, de los lugares donde se insertan, y también con metodologías participativas desde el principio, es decir, no pensar que una tecnología se puede desarrollar aparte de las personas a las cuales va a atender, ¿no? Entonces, hemos podido llegar hasta esto. Nuestros proyectos son evidencia tangible de que sí es posible hacerlo con un poco de recursos, de condiciones, de capacidades instaladas para que esas personas puedan, con acompañamiento también con estas redes que mencionaba ayer Ivana, para que puedan avanzar en romper todos estos paradigmas, ¿no?, que existen. Y entonces hemos podido llegar hasta ese nivel, pero para mí es importante también poner sobre la mesa que necesitamos políticas públicas. Este es un proyecto aislado con un fondo internacional, pero necesitamos que esto no sea un proyecto aislado. Necesitamos gobiernos que inviertan en innovación con estas características. Innovación que permita avanzar en nuestras necesidades, con nuestras propias infraestructuras, con nuestro propio talento, y que puedan responder a nuestras necesidades. Entonces, necesitamos desarrollar infraestructura, los cables, ¿no? Necesitamos capacidad de cómputo, necesitamos inversión para investigación, innovación, como lo decía, con perspectiva de género y diversidad. Necesitamos una visión regional también, decía Judith, es complicado, pero para mí es vital que tengamos una visión regional, porque no podemos hacer esto solos. Esto no es una cuestión de un país aislado, no es una cuestión de un grupo de investigación. Esto es una cuestión de política pública que nos puede permitir avanzar y atender pues estos grandes rezagos que tenemos. Entonces, creo que tenemos también que pensar en cómo disputar la gobernanza de la inteligencia artificial a nivel global. No estamos tampoco participando en esos grandes foros donde se decide el futuro del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el uso de armas autónomas. Tenemos una colega mexicana que está en esos debates, y a veces es muy frustrante porque estos temas se quedan fuera, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para la muerte, ¿no? Para automatizar la muerte, o como mencionaba Judith, también para perseguir a personas indocumentadas, a refugiados y demás. Entonces, tenemos que seguir avanzando en esas dos vías. Por una parte, en promover nuestra propia capacidad de desarrollar tecnología, las tecnologías que queremos, que necesitamos, y por otra parte, mantenernos muy atentos a impedir que los gobiernos
que distintos actores utilicen estas tecnologías para seguir reproduciendo esas violencias sistémicas, esas desigualdades sistémicas que siguen abonando en una desigualdad a nivel global, ¿no? Y que también estemos muy atentos para evitar estos discursos tecnosolucionistas, porque en realidad lo que necesitamos como sociedades es avanzar en entender de raíz las causas que están provocando la violencia, la injusticia y la desigualdad. Muchas gracias, Paola. Todas tus intervenciones, la verdad que han traído puntos, bueno, para seguir pensando y reflexionando, pero justamente esa necesidad de que América Latina pueda, digamos, tener puntos en común, tener, digamos, espacios para pensar, para poder articularnos, un poco en continuación a lo que venía hablando Judith. Y me parece que, si bien, digamos, es relativamente, no voy a decir nuevo, pero tiene unos pocos años, el crecimiento de esta agenda pública sobre el uso de la IA en la región, en América Latina creo que sí es algo que es muy valioso, que es muy característico, es la agenda de datos, cómo ha venido creciendo y consolidando. Sí, acá Judith levantó la mano, así que le paso la palabra. No, pero no te quiero interrumpir, Violeta. No, por favor. Es una conversación, así que está bueno también un ida y vuelta. Solamente ahorita que mencionó Paola, me parece súper importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de IA en la región, no podemos dejar de ver el tema de infraestructura, porque si no existe conectividad efectiva básica, pues no existen derechos que ejercer, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, es importante seguir hablando de IA, pero los rezagos regulatorios y de infraestructura que todos los programas que se han hecho al respecto en la región realmente no han sido efectivas. La pandemia fue un claro ejemplo de eso. Es pensar en que los datos son un bien público y necesitan ser tratados como tal. Y tenemos que avanzar primero o paralelamente en términos de ofrecer conectividad efectiva para una gran parte de la población que no lo tiene. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Hay algunas personas que levantaron la mano entre los asistentes. Por favor, pueden dejarnos sus preguntas en el chat, y si alguien tiene alguna pregunta más, ahora vamos a estar dando un espacio para responderlas, así que no duden en dejarlas en el chat o en el Q&A acá de Zoom. Bueno, un poco retomando en esta búsqueda de poder articular, de poder trabajar, digamos, colaborativamente a nivel regional, porque, bueno, encontramos que tenemos desafíos similares, que tenemos muchas cosas, digamos, que nos unen para poder, digamos, desarrollar y regular en esta agenda. Quería ir nuevamente con Romina Garrido. Y bueno, retomando esta noción de que hace más de 10 años que venimos trabajando en esta agenda de datos, y bueno, un poco preguntarte qué aprendizajes de este trabajo en la agenda de datos, en este trabajo colaborativo, en este trabajo regional, podemos tomar para lo que es la discusión sobre la transparencia de la IA, digamos, qué aprendizajes podemos tomar. Así que bueno, te paso la palabra, Romina. Sí, muchas gracias, Violeta. Estuve escuchando atentamente las intervenciones de quienes de todos los compañeros anteriormente. Y por supuesto, bueno, trabajar en una agenda de datos abiertos, de apertura de la información de manera coordinada, nos ha traído significativo en materia normativa propiamente tal, y de poder ir generando muchas más capacidades en todos los actores que intervienen. Yo creo que esa es una muy buena lección de la mano de estas agendas, de que tenemos que tener una mirada y una voz latinoamericana. No creo que debamos esperar cómo se vienen las regulaciones en Europa, por ejemplo, que probablemente van a tener una regulación de la IA a finales de este año, sino que también ir mirando ciertos marcos regulatorios, no solamente legales, que han sido más o menos habilitantes en estas
agenda. Me gustaría también volver sobre el tema de los riesgos. Cualquier automatización de procesos permite amplificar los resultados que producen los algoritmos, y eso es problemático finalmente si no hay verificaciones adecuadas que justamente tenemos que saber identificar en el ciclo de vida del desarrollo de los proyectos de inteligencia artificial. Nosotros, en nuestra experiencia de 3 años de algoritmos éticos trabajando con entidades públicas, gracias al apoyo del BID, hemos podido identificar dónde están estos nodos críticos de intervención respecto del manejo de datos, los posibles sesgos en los datos finalmente o en los modelos. Y finalmente uno de estos riesgos es que esta amplificación afecta a muchas más personas a la toma de decisiones que la toma de decisiones individuales, y si a eso lo sumamos todo lo que nos comenta Paola respecto a cómo se desarrollan, quiénes son los que invierten, quiénes están detrás de las decisiones de los sistemas de IA, esto es mucho más problemático en países o en regiones como América Latina. La opacidad de los sistemas algorítmicos es algo que se puede abordar desde las regulaciones, y ahí yo coincido con lo que mencionaba Judith. No solamente tenemos que esperar leyes que puedan solucionar este tipo de asuntos, también tenemos que exigirle a nuestras autoridades a través de distintas vías regulatorias. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, con el diseño de bases tipo de compra pública de sistemas de inteligencia artificial, donde si el Estado solicita ciertos elementos de la gestión ética de datos que hemos identificado como hitos dentro del ciclo de vida de desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a cambiar también la forma en que el sector privado ofrece este tipo de tecnología, y el Estado además adopta un enfoque que tiene que adoptar per se, que es un enfoque de rendición de cuentas, de transparencia y de responsabilidad finalmente. Así aportamos exigencia, y no solamente desde el cambio regulatorio legal propiamente tal, pero a través de estándares concretos que pueden estar en la compra de inteligencia artificial, pueden estar en la entrega de fondos también. Chile entrega, por ejemplo, muchos fondos para el desarrollo de tecnologías o proyectos científicos, que estos fondos deberían contemplar de base la gestión ética de los datos. Si no, no hay posibilidades de que un Estado, por ejemplo, asigne estos fondos. Y así las regulaciones empiezan a avanzar hacia un enfoque de riesgo finalmente, y no hacia un enfoque de prohibición donde el que va a desarrollar se hace cargo de los impactos y de los efectos basados en su capacidad, en su contexto, la naturaleza del proyecto, los recursos disponibles, y así podemos tomar este enfoque que también proponía, creo que Paola, de ir haciendo ciertas diferenciaciones, porque no a todos podemos medirlos con la misma vara. Están los más grandes, los que van a tener la capacidad de responder, pero también están aquellos que quieren surgir con la implementación de inteligencia artificial, las pequeñas empresas, a los cuales no podemos medir con la misma vara, y así están avanzando, al menos en Chile, las regulaciones de protección de datos, haciendo diferenciación de estándares de cumplimiento para las pequeñas empresas versus las grandes, también para la aplicación de sanciones, la ley marco de ciberseguridad, por su parte, recién en discusión, donde también se están haciendo diferenciaciones en ese sentido, y estas dos normativas son el desde cuando queremos empezar a pensar en regulaciones de inteligencia artificial. Y pensando también en la voz desde América Latina, en Chile, bueno, el 23 y 24 de octubre va a ser la cumbre de la UNESCO de la ética de la inteligencia artificial. Ese es un espacio para tener una voz desde la región. Me parece súper importante que se haga en Chile, en un país que está lejos de todo el mundo prácticamente, y donde hemos tenido algunos avances a nivel de política nacional de inteligencia artificial. La tenemos desde el 2021, actualizándose ahora, algunos proyectos de ley, iniciativas de mesas de trabajo pululando por el Congreso, donde también nosotros esperamos aportar desde nuestros desafíos propios. Sin embargo, yo veo a veces algunas agendas desconectadas, y aquí me gustaría volver con lo que mencionaba Juan Manuel respecto de la adopción finalmente, porque si pensamos que vamos a hacer
sede de una cumbre de ética de la inteligencia artificial y se anuncian, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial en Chile con cámaras desplegadas con inteligencia artificial, yo no he visto cómo se conectan estas dos agendas finalmente, cómo conversa una agenda de la ética de la IA con una agenda, por ejemplo, de seguridad, y esto sería como un mínimo de transparencia, porque a las personas finalmente les importa su seguridad y están dispuestas a ceder muchos aspectos de su privacidad y de su libertad ante una invasión finalmente que ven como media invisible o que no comprenden claramente sus riesgos. Así que que las agendas converjan finalmente entre las múltiples necesidades que podemos tener las sociedades como la chilena, y estoy segura que que enfrentamos los mismos desafíos en Latinoamérica. Es importante ver cómo vamos generando también acciones concretas o mínimos comunes, no nos quedamos solamente en tener un debate sobre la ética de la IA, que yo creo que ya todos estamos como bien convencidos de cuáles son los principios que son necesarios para guiar este desarrollo, sino cuáles son las acciones concretas que vamos a tomar, o que van a tomar los gobiernos finalmente, cuáles van a ser estos, entre comillas, mínimos comunes, cuáles van a ser las dimensiones de equidad mínima que vamos a exigir en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Si nos preocupan, por ejemplo, los problemas raciales, ese debería ser el desde sobre los cuales deberíamos avanzar, sobre los estándares de transparencia, sobre las auditorías algorítmicas, sobre la implementación de estos sistemas, y luego ir pensando en regulaciones un poco más robustas como las leyes, pero también esto podemos irlo avanzando a través de estándares administrativos. Nosotros esperamos tener noticias pronto este año de una instrucción general de transparencia algorítmica que va a obligar a toda la administración central, a toda la administración pública, incluidas las administraciones locales, a transparentar el uso de inteligencia artificial y de algoritmos en general. Eso va a ser un primer paso de transparencia. Sabemos que no podemos quedarnos ahí y que los desafíos de la regulación continúan en ese sentido. Muchas gracias, Romina. Bueno, venimos bastante pasados de tiempo original, así que no quiero robar mucho más tiempo a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Pero bueno, hay acá dos preguntitas que podemos abordar del chat. Una es de Alfredo, que dice: me queda la duda de cómo se puede masificar la auditoría de las cajas negras algorítmicas, más allá de la transparencia que generalmente llega hasta la publicación de parte del código. No sé si alguno de los panelistas quiere ensayar acá alguna respuesta. ¿Violeta? Sí. Bueno, yo creo que hoy en día lo que se pregunta respecto de las auditorías es clave, y es como hacia dónde avanza la regulación finalmente, hacia regulaciones basadas en riesgo y responsabilidad, y que no prohíben a priori la utilización de ciertos sistemas o de ciertos usos de la inteligencia artificial, siempre y cuando se cumplan ciertos pasos como auditorías, evaluaciones de impacto, o se obtengan ciertas certificaciones. Y para la masificación es cosa de empezar a mirar dónde están como estos nodos críticos, como te digo, en nuestra sociedad. Nosotros identificamos uno en la compra pública, por ejemplo, donde es posible cambiar prácticas de la industria a través de la exigencia que el aparato estatal hace de los proyectos de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Entonces, y ahí están incluidas las auditorías algorítmicas. Entonces, es posible así ir cambiando prácticas. Es una cuestión que uno va como paso a pasito, pero es posible finalmente masificarla, no solamente desde los aspectos legales, sino que también comprendiéndolo como una obligación de la responsabilidad administrativa finalmente. O sea, yo tengo que ser responsable de las decisiones que toman mis sistemas automatizados, y para eso tengo que comprender cómo funcionan y verificar cómo están funcionando. Y hay distintos tipos de auditorías que se pueden realizar, así que es una herramienta que yo creo que va a ir avanzando cada vez más en la responsabilidad algorítmica. Muchas gracias, Romina. Bueno, por último, un comentario acá que había hecho Viviana sobre, bueno, justamente las dificultades
para lo que es una regulación regional. Así que no sé si alguien quiere abordar una de estas preguntas. Pretender hacer una regulación para todos los países es suponer que todos van a tener la misma constitución, o que quizás comenta Viviana que lo mejor sería que cada país haga su propia regulación y luego se realiza algo de manera regional por, digamos, la cantidad de diferencias en América Latina. Así que bueno, con esta pregunta vamos a cerrar porque no tenemos ningún comentario más, así que bueno, no sé si alguna de las panelistas quiere hacer un comentario final, así ya, digamos, damos cierre a este conversatorio. Só comentário muito rápido, dialogando com a Viviana, que realmente, assim, a gente quando fala de infraestruturas, a gente ainda tem muitos passos para dar, mas faz parte do mesmo universo, né? A gente não está falando de políticas públicas diferentes, então a gente primeiro tem que resolver a conectividade, primeiro a infraestrutura, depois a questão da inteligência artificial. Na verdade, tudo faz parte de uma ideia de governança de dados, né? Então, acho que se a gente pensa desde o início, a que servem os dados, para que eles vão ser utilizados, né, se eles estão orientados ou não para o valor público, isso vai fazer toda a diferença na hora de pensar em inteligência artificial, em dados abertos. Então, acho que realmente temos essas lacunas na nossa região, mas a gente tem que abordar esse tema de uma maneira sistêmica, né? Acho que tudo isso tem que estar convergindo para uma visão de governança que eu tenho chamado de governança democrática de dados, porque hoje as questões de governança de dados que a gente tem são questões, checklists regulatórias de proteção de dados, que são formadas em pequenos comitês dentro do poder público, e se a gente pensa em governança democrática, a gente envolve a sociedade inteira nessa discussão. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, vamos a dar ya cierre a este conversatorio. Quiero agradecer acá a las panelistas, el panelista, por haberse sumado a este espacio. La verdad que es maravilloso que puedan aportar sus experiencias, su conocimiento, sus ideas a esta actividad, y que podamos seguir impulsando, ya sea desde la semana de IA que hemos armado en ILDA, como, digamos, después el resto de las conversaciones con todos nuestros participantes, nuestras personas que están acá en la comunidad, bueno, seguir ideando y generando esta perspectiva latinoamericana sobre la IA. Así que bueno, agradezco mucho a todos los participantes. La semana de la IA sigue el jueves a las 13 horas de Argentina y 10 horas de México. Tendremos un taller, digamos, una actividad más práctica con el Observatorio de Derecho Informático de Argentina y la organización Artículo 19, donde estaremos un poco haciendo foco en lo que es el activismo, el advocacy y un poco la intervención sobre estos debates y los casos de IA. Así que bueno, quiero invitarlos a todas, todos y todes a poder sumarse a esa actividad, que va a ser también un poco más participativa, van a poder hacer preguntas, participar un poco más, así que bueno, una vez más agradecer a todas las personas que se han sumado acá, así que nos seguimos viendo en la Semana de la IA. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Salió perfecto. Gracias, Violeta. Gracias a todos. Gracias, Viole. Chao.